Amigos, hoy les voy a contar la increíble historia detrás de la operación policial bautizada como Marea Negra, en la que 3 hombres atravesaron el Océano Atlántico recorriendo más de 3.500 millas náuticas entre Brasil y España. Ni más ni menos que a bordo de un pequeño y precario sumergible artesanal fabricado con fibra de vidrio y cargado con 3.000 kilos de cocaína. Pero para entender bien esta historia, les propongo comenzar por el principio. La tradición de los narcosumergibles arranca en Colombia en los años 90, de la mano de exmilitares e ingenieros de la antigua Unión Soviética. El precursor en utilizarlos fue Pablo Escobar, quien contaba con 2 de estos sumergibles mal llamados submarinos, ya que navegan justo por debajo del nivel del mar y no a varios metros. De todas maneras, es difícil visualizarlos, ya que su silueta suele confundirse a grandes y medias distancias con el oleaje. Ahora son bastante habituales. Cada año se interceptan entre 30 y 40, normalmente en rutas que van desde Colombia a Estados Unidos. Y expertos en narcotráfico señalan que hace tiempo ya que se utilizan para cruzar el Atlántico. Pero el de la historia que les estoy contando hoy es el primero en ser capturado. El Che es el nombre que se le dio al sumergible del que les hablo, y fue construido, se cree, en un astillero clandestino en el Amazonas. El encargo de pilotarlo recayó en un exboxeador español y patrón de yate llamado Agustín Álvarez. El resto de la tripulación lo componían 2 primos ecuatorianos. Esta embarcación de 20 metros de eslora no disponía de grandes dispositivos electrónicos para la navegación. Tan solo estaba equipado con teléfonos satelitales convencionales, una brújula y un compás. No tenía sistema de evacuación, así que hacían sus necesidades en una bolsa. Se alimentaban con latas de conserva, galletas, barritas energéticas y latas de Red Bull para mantenerse despiertos. Y solo 6 estrechas ventanas para poder mirar al exterior. Además, contaba con un motor diésel y un gran depósito de 20.000 litros de este combustible. El objetivo era llevar a Europa una carga de 3.000 kilos de cocaína. Al llegar debían comunicarse con un enlace y esperar a unas escasas millas de la costa a un par de lanchas, descargar la droga, hundir el sumergible, desaparecer sin dejar rastros y cobrar por sus servicios. El precio acordado por los primos ecuatorianos era de $5.000 por adelantado para cada uno, y si salía todo bien y la misión finalizaba con éxito, $50.000 más por cabeza. A Agustín Álvarez no se sabe bien cuánto le iban a pagar, pero fuentes policiales estiman que entre $400 y $500.000. Vale decir que se calcula que el valor de la cocaína que transportaban ascendía a 123 millones de euros. Una vez cargados los 3.068 kilos de cocaína procedentes de Colombia, distribuidos en 152 fardos, la noche del 29 de octubre de 2019, los 3 tripulantes soltaron amarras e iniciaron su travesía. Primero navegaron río abajo por el Amazonas durante 12 horas, abriéndose paso entre la humedad, los mosquitos, los manglares y la exuberante vegetación. No se descarta que alguna embarcación les hiciera de punta de lanza, abriendo el paso y evitando así que pudiera colisionar con alguno de los miles de troncos de todo grosor que flotan sobre la superficie del Amazonas hasta salir al Océano Atlántico. Encerrados en un espacio minúsculo de tan solo 1,5 metros cuadrados durante 27 días, navegaron bajo el agua, respirando humedad, gases tóxicos que emanaban del motor, aguantando el frío y el ruido, sin apenas espacio para moverse. Además, se turnaban para dormir sobre los fardos de la droga que transportaban. En ese sumergible soportaron temporales terribles, olas pavorosas y averías de todo tipo. También a punto estuvieron en una ocasión de ser arrollados por un barco. La verdad es que varias veces pensaron que iban a morir. A pesar de que no contaban con radar, ni sistema automático de identificación, radiobaliza, ni nada que se le pareciera, todo iba bastante bien. Hasta el 5 de noviembre de 2019, octavo día de travesía, cuando llegaron los primeros nubarrones. El buen tiempo se fue para no volver. Los abandonó indefensos a su suerte. A partir del 7 de noviembre y hasta que lograron llegar al punto acordado, padecieron 3 fuertes temporales, uno detrás del otro.
deteriorando tanto al sumergible que a punto estuvo de hundirse, y obligando a sus 3 tripulantes a vivir una auténtica pesadilla que duró 8 largos días. Solo el 14 de noviembre el tiempo les dio un respiro. 17 días después de zarpar y tras surcar aguas atlánticas a lo largo de 4.900 kilómetros, el Che logró finalmente superar la principal meta del viaje, llegar a las Islas Azores. Desde ahí, los tripulantes pusieron rumbo al norte para llegar a las coordenadas pactadas en las que se haría la entrega de la droga. Y así fue que consiguieron llegar a ese punto preciso, a unas 270 millas en línea recta a Lisboa. Sin embargo, en la zona marcada en el mapa, en el lugar pactado para desembarcar la cocaína, nadie salió al encuentro. Desde hacía algún tiempo, en algún lugar de la costa de Portugal, había 2 lanchas planeadoras preparadas para recoger la droga, pero una de ellas sufrió un problema mecánico y no pudo zarpar. La organización de narcotraficantes, según la información recabada por la policía española, dio entonces instrucciones a la tripulación del Che para que navegaran hacia Galicia, de donde es originario Agustín Álvarez, el exboxeador, ya que en Galicia hay asentado un importante negocio de narcolancheros que se dedican a hacer desembarcos de droga. Pero para entonces, el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de narcotráfico ya estaba al tanto de que había una embarcación con varias toneladas de cocaína en la zona. Medios aéreos y marítimos se lanzaron en la búsqueda, pero no encontraron nada. Quizás porque buscaban un pesquero, un velero, un buque de carga, pero no un semisumergible. Las gestiones realizadas por la organización de narcotraficantes para desembarcar la cocaína no daba resultado. Aunque mandaron un pequeño buque al sur de la llamada Costa da Morte, en Galicia, para tratar de recoger la mercancía, la Guardia Civil española había conseguido información, por lo que un helicóptero y una embarcación se posicionaron en la zona en la que creían se iba a hacer el desembarco. El pequeño buque enviado por los narcos, al ver este despliegue de fuerzas policiales, desistió de llevar a cabo la maniobra. Desesperados, sin comida ni agua potable, los tripulantes decidieron entonces dirigirse a la más pequeña de las llamadas Rías Baixas, una zona de la costa gallega. Con gran pericia, porque se trata de una zona complicada para la navegación, consiguieron meter el submarino en esa ría y lo posicionaron frente a una cala con unos 8 metros de profundidad. Pero finalmente, y viendo que nadie iría a recogerlos debido al gran despliegue de las distintas fuerzas que, advertidos de la operación, no dejaban de vigilar la zona, en la madrugada del 24 de noviembre, la tripulación abrió intencionalmente una válvula y el agua comenzó a entrar al sumergible. Entonces fue cuando los 3 tripulantes saltaron al agua con la idea de volver a recoger la droga más tarde, mientras el sumergible se hundía hasta el fondo. Pero la verdad es que jamás tuvieron ocasión. Los primos ecuatorianos fueron detenidos, el primero en la misma playa y el otro 5 horas después en una carretera cercana. Finalmente, Agustín Álvarez, tras una ardua búsqueda, fue apresado 5 días después, encontrado en una cabaña abandonada en la que se ocultaba. Los 152 fardos de cocaína fueron confiscados por las fuerzas de seguridad. Agustín Álvarez y los primos ecuatorianos fueron llevados a prisión, y ahí permanecen a la espera de que en breve salga su condena. También otras 4 personas, se cree amigos de Agustín Álvarez, con quien éste intentó contactar para descargar la droga, serán juzgados. Todos se han declarado culpables, aunque ninguno de ellos han querido colaborar demasiado con la justicia, quizás por miedo a que la organización de narcotraficantes que envió la droga y aquella a la que iba destinada pudieran tomar represalias contra ellos o sus familias. En breve se espera que salga la sentencia. Se estima que cada uno de ellos puede ser condenado a pasar en prisión entre 12 y 13 años. Antes de terminar, quiero aclarar que son muchas las personas con conocimientos verdaderos en navegación que dudan de la teoría que afirma que este sumergible haya podido cruzar el Atlántico sin ser remolcado por otro tipo de embarcación hasta un punto cercano a su destino. Personalmente, yo también tengo mis dudas. Déjame en comentarios cuál es tu opinión. También te invito a que te suscribas y no dejes de ver, si te interesó esta historia, estos otros 2 videos que tengo en este canal. Uno acerca del primer submarino militar de la historia y el otro de la travesía de la expedición Atlantis, acerca de 3 hombres que cruzaron el Atlántico en una balsa pero con fines realmente nobles. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.